Sí, buenas noches para todos. Gracias, Padre Carlos, Padre Jorge, por incentivar siempre por este medio para que la formación llegue a cada uno de nuestros agentes. Y pues con gratitud y con cariño pues lo hacemos, de tal manera que vayamos creciendo todos y hagamos crecer a la iglesia. Bien, pues bienvenidos nuevamente todos a esta segunda sesión en la que tocaremos el tema de el leccionario, conocimiento del leccionario y manejo del mismo. Bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar. Nos disponemos y nos ponemos en las manos de Dios para que este momento que vamos a estar aquí, sea de provecho y haya muchos frutos para nuestras comunidades parroquiales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Reina de los mexicanos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues qué alegría, qué gusto estar nuevamente en esta noche aquí entre ustedes por medio de esta pantalla en la que compartimos nuevamente pues el conocimiento, el manejo de nuestros libros que son muy importantes dentro de la celebración, específicamente la Eucaristía. El día de ayer tocábamos este tema, ¿no? Conocimiento y manejo del misal romano, con un poco de historia y con un poco de práctico, pues. En este día, en esta noche, pues seguimos la misma dinámica, un poco de historia en torno al leccionario y también al final, pues un poco de práctica con los libros, con los textos que tenemos aquí. Tal vez ustedes en sus hogares no tienen estos textos, pero en la medida de lo posible, pues van en sus parroquias a tener ese contacto con estos textos que son importantes manejarlos para el buen desarrollo de nuestra celebración. Voy a compartir la pantalla para que en cada uno de sus pantallas salga la presentación y de esa manera damos seguimiento a nuestro programa de esta noche. Muy bien. Padre Jorge, si nos puedes poner acostados donde nos vemos, por favor. Bien. Nuevamente hago énfasis en cómo se conforma la comisión. Recuerden, el día de ayer decía que la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica se conforma por 5 dimensiones. La primera, la pastoral litúrgica celebrativa, la pastoral de culto al Santísimo y congresos eucarísticos, la pastoral de santuarios y piedad popular, la pastoral litúrgica de conservación de monumentos y la pastoral de, siempre se me va una, ¿verdad? Y la pastoral de santuarios y piedad popular. Estas 5 dimensiones, pues, conforman la Comisión para la Pastoral Litúrgica. Y en este caso nosotros entramos en el ambiente de la pastoral litúrgica celebrativa. Por eso entramos en ese contacto del conocimiento y del manejo de los libros que se requieren para nuestra celebración. Nuevamente nos proponemos un objetivo. Y este objetivo consiste en conocer nuevamente un poco de historia, la estructura y el desarrollo de la formación del leccionario, para comprender mejor la riqueza que contienen estos textos, la importancia que tienen estos textos, específicamente la liturgia de la palabra, dentro de la celebración.
Ahorita que estamos celebrando el mes de la Sagrada Escritura, pues recuerden que la Escritura es el alma y la vida de la iglesia, porque es de ahí donde nosotros, es como una fuente de donde nosotros podemos beber para nuestro crecimiento espiritual, y la iglesia al mismo tiempo se nutre de ella. Vayamos a unos acontecimientos o a unos antecedentes históricos antes de la formación de estos textos que nosotros llamamos leccionarios. De primer momento decimos que los textos bíblicos se utilizaron siempre para las celebraciones litúrgicas. Ya las primeras comunidades, aunque no tenían la Sagrada Escritura tal cual como nosotros la tenemos, pero sí tenían el Antiguo Testamento, en este caso de primer momento el Pentateuco, pues las primeras comunidades cristianas tomaban pasajes de la Escritura, y pues ya desde ese momento la Escritura se utilizaba para las celebraciones litúrgicas. Y la estructura de la liturgia de la palabra ya es atestiguada en los inicios del siglo segundo, es después, es decir, inmediatamente de las primeras comunidades cristianas de los apóstoles en el siglo segundo, la estructura de la liturgia de la palabra ya estaba. Tal vez tal cual como nosotros la tenemos ahorita, no, pero sí ya permanecía, ya estaba presente en la celebración, y no en una celebración como nosotros la desarrollamos ahorita en este momento, pero sí una celebración, como decíamos ayer, conforme se iba desarrollando según las circunstancias de cada comunidad. En las primeras comunidades cristianas, específicamente en los primeros siglos, el presidente de la celebración seleccionaba un fragmento de la Sagrada Escritura que se proclamaba dentro de la misma celebración, y por lo regular, la lectura que llevaba a cabo dentro de la celebración era de una manera continuada. Entonces, esta lectura continuada ya es un antecedente de lo que nosotros tenemos ahorita en el leccionario de la de la Reforma Conciliar. Entonces, quiere decir que este antecedente es muy importante para este momento. También se elegían los textos o fragmentos de manera especial, sea para algún domingo o para alguna celebración en especial, con la perícopa que tenía alguna relación. Si se fijan, cuando tenemos una fiesta o una solemnidad, la Asunción, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, San Juan Bautista, los textos son en referencia a la celebración, específicamente al personaje, en este sentido, María, San Juan Bautista, etcétera. Entonces, en las primeras comunidades cristianas también los textos se elegían esos fragmentos para una celebración especial. Es decir, y este texto era en relación con la celebración que se estaba desarrollando. Y estos antecedentes históricos para nosotros en este momento de nuestra vida cristiana, específicamente la vida de la iglesia, estos antecedentes van a ser siempre importantes. La situación de elegir los textos comenzó a verse muy necesaria a partir del siglo IV, cuando ya todo el año litúrgico había quedado establecido. Sí, era muy bueno tener una lectura semicontinua o elegir los textos, pero era necesario también que algo quedara establecido, de tal manera que conforme fuera pasando el tiempo, conforme fuera pasando los años, pues aquello quedara estructurado, y no un año de este texto, un año de este otro, no, sino que ya con el pasar de los días, con el pasar de los años, una estructura quedara establecida. Por eso se notaba la necesidad de estructurar las lecturas que se proclamarían en el transcurso de la celebración del año. Sí, fue muy buena la improvisación, fueron muy buenas las ideas, pero había necesidad
de que se estructurara las lecturas, de tal manera que se llevara esta estructura para un buen desarrollo de la celebración. Y la estructura fue organizada en tiempos de San León Magno, por allá del año. San León Magno en su pontificado es del 440, 461. Entonces a San León Magno le debemos la estructura organizada. Y en este sentido, esta estructura pues fue avanzando, se fue planificando, se fue perfeccionando y pues llegamos hasta este momento, en estos tiempos de la vida de la iglesia, donde nosotros encontramos ya una estructura propiamente dicha. ¿Y de dónde se tomó esa organización? El sistema de organización de las lecturas se deduce por las homilías de los santos padres. Es decir, los grandes padres de la iglesia, tomaban los textos, hacían sus grandes comentarios, sus grandes reflexiones, sus homilías. Entonces, estas homilías, estos textos, sirvieron para irse a la Sagrada Escritura y ver que esta homilía se pronunció en tal fecha, ¿sí? Esta homilía se pronunció en el año 322. Esta homilía se pronunció en el año 314. Entonces, conforme fueron pasando los años y se tenían esos testimonios de homilías, a partir de ellas, según los textos que tocaban, fue la forma como se fue estructurando un poco los leccionarios. Aunque en aquel momento no podemos decir que ya eran propiamente leccionarios propiamente dichos, pero les ponemos este título para entender su formación. En un primer momento, en el texto de la Biblia, pues eran colocadas indicaciones. Desde ese momento podemos deducir que la Biblia ya era considerada como un libro litúrgico, aunque la Biblia no era propiamente un texto tal cual como nosotros lo conocemos ahorita, pero sí eran eh, documentos donde se tenía el texto del Génesis, el texto del Deuteronomio, del Éxodo, y en esos textos pues eran colocadas indicaciones, tal vez para hacer referencia a el momento o a la celebración que se iba a desarrollar. En un segundo momento, lo encontramos en la formación de los capitularia. Estas capitularias son indicaciones, pero a partir de ese momento fueron enlistadas de tal manera que los fragmentos de las lecturas se indicaban con la palabra inicial y con la palabra final. En un tercer momento, que sigue de los capitularia, es decir, de las indicaciones, una vez recolectados todos los textos, se forma el leccionario como tal. Y este leccionario por allá de San Gregorio, pues se subdividía en el evangeliario y en el epistolario. Contenía los fragmentos del evangelio y contenía también los fragmentos de las cartas, específicamente de las cartas de Pablo, que son los testimonios que toca más las homilías de aquellos santos padres de aquellos primeros siglos. Había algunas lecturas, perdón ahí por el error, lecturas previas al Evangelio, y son tres los principales tipos de leccionarios. Se va a llamar leccionarios o comes, y que es muy importante que conozcamos nosotros. Y estos comes, pues eran en referencia a Comes Gursburn, Comes Alcuini y Comes Murbach. En este sentido, eran tres leccionarios que eran importantes en aquel momento. Y ahí pongo estas imágenes como para hacer referencia a estos tipos de leccionario que tal vez no corresponden a estos tres, pero pues nos podemos dar una idea de cómo eran los leccionarios de aquellos primeros siglos. El primero, Gómez Wurzburg, perdón. Este leccionario
corresponde al Gelasiano antiguo. Este leccionario que se escribió alrededor del siglo VIII, pero este texto pues nos pone en relación con la liturgia del siglo VI y del siglo VII, es decir, 200 años atrás. Por eso este leccionario se compone de dos partes. La primera parte consiste en un epistolario, es decir, contenía las cartas. Y la segunda parte es un evangeliario de un periodo posterior. Vamos a encontrar muchas variaciones, vamos a encontrar muchas formas de composiciones de leccionarios. Y por ejemplo, este es uno. Y este Comes o este leccionario es el testimonio más antiguo del sistema de leccionario romano, donde se ha basado la vida de la iglesia. Sistema vigente un poco posterior a San Gregorio Magno. Segundo, Comes Alcuini. Se ha compuesto en el pontificado de Honorio, por allá en el siglo séptimo, 625, 638, el pontificado de Honorio. Y utiliza el comes de anterior y su estructura es correspondiente al sacramentario gregoriano. Por eso el sacramentario gregoriano va a ser muy importante también para la vida de la iglesia. ¿En qué consiste? Consta de 307 títulos de lecturas de toda la obra y representa el uso litúrgico romano-galicano, es decir, va a tener esos contactos con Roma y con el sacramentario galicano. El tercero, el Murbach, el códice, el códice de esta abadía de Murbach es compilado a finales del siglo VIII. Presenta el esquema de las lecturas que pasarán más tarde al final. Tal vez de ahí, de este Gómez, es de donde se toma un poquito más la estructura del misal romano, y en este caso del leccionario, que más adelante se perfeccionará. Bien, después de esta poca historia que hemos recorrido, pues llegamos a la reforma conciliar de la que ayer hablamos constantemente. Reforma conciliar 1962, 1964, 1965, desde donde se lleva a cabo el Concilio Vaticano II. Y uno de los frutos que se lograron a lo largo de todo el proceso del Concilio Vaticano II, uno de los frutos más logrados de la Reforma Conciliar, pues es el leccionario bíblico, es decir, el texto que contiene las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Un texto sobre todo dispuesto para la Eucaristía y que ha servido, fíjense, el libro que estoy tocando, nos dice que estos textos o estos leccionarios han servido de modelo para otras liturgias cristianas, incluso liturgias que no están en comunión con la Iglesia Católica. Por primera vez, después de la Reforma Conciliar, ahora en todos los rituales de los sacramentos tienen su leccionario propio, un leccionario propio bíblico, cosa que anteriormente no ocurría, por ejemplo, en el ritual del bautismo, en el ritual de la penitencia, en el ritual de la confirmación, en el ritual de la unción de los enfermos. Estos rituales, a partir de la Reforma, ya van a contener sus lecturas propias. Recuerden que todos los sacramentos, para celebrarse todos los sacramentos deben de tener una liturgia de la palabra, de tal manera que la palabra nos prepara para celebrar el sacramento. La palabra nos prepara para vivir el sacramento. Y en este caso, los rituales tendrán contenida la palabra en referencia al sacramento que se va a celebrar. Por ejemplo, el bautismo nos hablará del agua, la confirmación del Espíritu, la penitencia de la misericordia o del pecado, la unción de los enfermos, como Jesús siempre se acerca a sanar. Entonces, un fruto
un fruto logrado, un fruto mayor del Concilio Vaticano II es que los rituales contienen propiamente sus leccionarios propios, sus lecturas propias. ¿A qué responden los leccionarios? Los leccionarios responden a un mandato explícito conciliar, es decir, el concilio mandaba, el concilio da un mandato específicamente para la Sagrada Liturgia y el mandato decía, y esto lo podemos encontrar en el Vaticano II, en la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium número 51, podemos encontrar este fragmento de texto que pongo aquí propiamente en la presentación. A fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábrase con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Y este mandato, pues, es muy bueno. ¿Por qué? Porque así nosotros como fieles podemos conocer así a grandes rasgos la historia de la salvación. Y este mandato, qué bueno que se dio, porque así la Sagrada Escritura se puede explotar en su máxima expresión. Los resultados, pues, de este mandato fueron excelentes. No quedó nulo el mandato que dieron los padres conciliares, sino que hubo fruto. Pero hasta el momento, hubo fruto, pero hasta el momento, en este momento, año 2024, no hemos entendido o no hemos usado en su totalidad los textos del leccionario. ¿Por qué? Porque simplemente, o porque a veces simplemente lo reducimos a lo que los misales mensuales nos van proponiendo. Y claro, es lo que nos propone el calendario litúrgico. Pero todos los días podemos enriquecer nuestras celebraciones con la palabra que nos dispone el leccionario, pero también con lo que nos propone el leccionario número 3. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. No hemos usado pues en su totalidad la Sagrada Escritura o el leccionario en su potencialidad, en la nueva disposición que nosotros tenemos ahorita de las lecturas bíblicas para la liturgia. Y si la abundancia de estas ha calado y llegado a la máxima experiencia litúrgica del pueblo de Dios, no solamente para los ministros. Tal vez los ministros ordenados, tenemos un contacto un poquito más directo con los leccionarios, pero los fieles no. ¿Y por qué los fieles no? Porque nos falta formación, porque nos falta conocimiento, porque nos falta, quien nos enseñe. En ese sentido, pues necesitamos, despertar un poquito más nuestro interés por conocer los textos que ya tenemos, en este caso los leccionarios ya estructurados propiamente. Entonces, si nosotros despertamos el interés, los fieles pueden impulsar al sacerdote a abrir un poquito más ese tesoro con el que ya contamos de estos leccionarios. Y pareciera que estos textos del leccionario pues han pasado desapercibidos. ¿Pero qué ha pasado desapercibido? Los principios generales o la introducción al leccionario de la misa. Yo creo que la mayoría desconocemos que también existe un ordenamiento general para las lecturas de la misa. Así como existe la instrucción general para el misal romano, también existe este ordenamiento general para las lecturas de la misa. ¿Y dónde lo encontramos? Pues lo encontramos también en el leccionario, o lo encontramos también como un texto aparte. Entonces, en ese sentido, estas normas o estos principios generales han pasado un poco desapercibidos. Bueno, y la promulgación o sí, propiamente la edición de los leccionarios después de la Reforma Conciliar, pues es el 21 de enero de 1981. A partir de esa fecha, si se fijan, el misal romano fue en 1970.
Los leccionarios es casi 10, pues sí, de un poquito más de 10 años después aparecen los leccionarios, ya propiamente estructurados. Entonces, nosotros somos agraciados por tener ya la estructura muy bien propiamente dicha, una estructura regulada para el desarrollo de la celebración. La tenemos, pero pocas veces la disfrutamos porque no la conocemos. Y en ese sentido, las celebraciones o todo lo que se vivió antes del Concilio Vaticano II, aunque no tenían propiamente todas estas estructuras, lo supieron aprovechar. Y hoy que nosotros tenemos ya estas estructuras bien formuladas, a veces nos falta un poquito de interés para saber aprovecharlas. Bien, todo leccionario, tenemos 3 leccionarios. 3 tomos, uno, dos y tres. Y en estos leccionarios vamos a encontrar al inicio las prenotandas. ¿Qué son las prenotandas? Es el texto que antecede a los rituales de todos los sacramentos. El ritual de matrimonio, el ritual de bautismo, el ritual de penitencia, el ritual de confirmación, el ritual de culto al Santísimo fuera de la misa. Todos, absolutamente todos los rituales van a contener prenotandas. Y las prenotandas son propiamente la dimensión teológica, la dimensión litúrgica y la dimensión pastoral. Entonces ahí en las prenotandas nosotros podemos encontrar grandes catequesis para nuestra formación. Una catequesis teológica, una catequesis litúrgica y una catequesis pastoral. Y también estas prenotandas pues son desconocidas. En el seminario se nos insistía propiamente que pues habría que leer esas prenotandas y son un montón de textos, pues, así como la instrucción general del misal romano, pero es importante que también la conozcamos para explotar la riqueza que contienen los rituales. En este caso, las prenotandas de los leccionarios. Se explican ahí los principios que han regido para la elección y la selección de los textos bíblicos. No es que se le haya ocurrido a cierto estudioso, a cierto liturgo escriturista poner estos textos, sino que se explica el por qué se han elegido. Por eso el leccionario no está pensado para el estudio o el conocimiento histórico o literario. El leccionario no trata de construir o favorecer círculos bíblicos. ¿Por qué? Porque el texto, el leccionario, está propiamente hecho para la celebración, solamente para la celebración. De tal manera que este texto, este libro litúrgico llamado leccionario, no nos va a servir para otra cosa más que para la celebración. Los principios más significativos e importantes en el leccionario son estos 4. Una lectura y comprensión bíblica propia. Y este solamente lo menciono, al igual que el segundo. El segundo es una lectura bíblica ordenada y distribuida según las ocurrencias del año litúrgico y de los sacramentos. Esto solamente los enuncio, no profundizamos en ellos. Pero el tercero y el cuarto sí. El tercero es un principio, en el leccionario encontramos una lectura bíblica en forma circular y continua. Y el cuarto, una lectura que siempre culmina en el Evangelio. Vayamos al tercer punto, forma circular y continua. Ya hemos dicho, los leccionarios contienen la palabra de Dios en forma circular y continua o semicontinua, también digámoslo de esta manera, porque esta palabra está organizada de acuerdo con la estructura del año litúrgico, distribuida a lo largo de esa medida ideal de tiempo que retorna una y otra vez. Una estructura de acuerdo al año: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua,
tiempo ordinario. La estructura o las lecturas que vamos a encontrar en el leccionario van de acuerdo al tiempo o al año litúrgico, que como dice la expresión, de acuerdo al tiempo que retorna una y otra vez, forma circular, una y otra vez continua, que va continuando conforme van pasando los días. Es siempre pues una presentación lo más completa posible. Lo que contienen los leccionarios es una presentación lo más completa posible de todo el misterio de la salvación, desde el Antiguo Testamento, pasando por el acontecimiento histórico de Cristo, la vida o la vida pública de Cristo, hasta la vida de la primera iglesia y de su esperanza futura. ¿Cuáles son los textos que nos dicen que son de la vida, de la primera iglesia? Los Hechos de los Apóstoles, las cartas, los Hebreos, el Apocalipsis y las cartas de Pablo y las cartas de los otros apóstoles. Entonces, en ese sentido, el leccionario 1, 2 y 3 va a contener todo el misterio de la salvación lo más completamente posible y aguardando la esperanza futura, es decir, hasta que nosotros vayamos al encuentro con Cristo, al final de los tiempos. De tal forma que la liturgia, en ese tiempo o en ese espacio temporal, organiza una especie de visión integral de toda la historia de la salvación, es decir, que vamos a ver todo punto por punto de toda la historia de la salvación, una visión integral, que es siempre el verdadero contenido del recuerdo litúrgico. ¿Qué celebramos en la Eucaristía? El misterio pascual. ¿Pero qué es el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, contiene toda la historia de la salvación, de tal manera que si celebramos a Cristo, celebramos toda la historia de la salvación y de la esperanza futura también. Por eso la aclamación después de la consagración, ¿verdad? Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, la esperanza futura. Y en ese sentido, de ahí que la celebración litúrgica se convierta en una continua, plena y eficaz exposición de la palabra de Dios. De tal manera que si nosotros participamos de la misa, de la Eucaristía, todos los días, en 3 años, quiere decir que ya recorrimos toda la historia de la salvación. Es una exposición continua, plena y eficaz, que está contenida en estos leccionarios en una forma circular y continua. Y el cuarto punto, la lectura. Es decir, la lectura del Antiguo Testamento o la lectura del Nuevo Testamento, en este caso las cartas, los Hebreos, el Apocalipsis, siempre van a culminar con el Evangelio. Es decir, la plenitud va a ser el Evangelio. Toda la historia de la salvación culmina en Cristo, no en Pablo, no en Pedro, no en Juan, no en Abraham, sino en Cristo, y que viene representado por todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo y de una forma muy singular y muy particular por los 4 evangelistas que nos dan el Evangelio. La liturgia de la palabra culmina o acaba pues en la lectura evangélica, es decir, el orden mismo de proclamación de las lecturas bíblicas dentro de la celebración no es arbitrario ni tampoco indiferente, sino que trata de respetar el proceso u orden interno de la revelación divina que ha culminado en Cristo. Es decir, que Cristo es el culmen, que Cristo es el centro, pero todo lo que hemos recorrido con las lecturas no irrumpe de una manera indiferente, sino que estas lecturas nos llevan a Cristo. Este camino que se pone, este camino de la palabra de Dios que se propone al pueblo de Dios es para que precisamente acoja
la comunidad, el pueblo de Dios, acoja el plan de Dios y lo experimente como actual desde Jesús. Por eso todos los días tratamos de enseñar, tratamos de sacar una enseñanza práctica de la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, aplicarla a nuestra familia, aplicarla a nuestra sociedad. Por eso las lecturas son un camino que Dios nos propone y que va a tener su cumplimiento en Jesús. Por eso estos dos puntos, forma circular y continua, y la lectura culmina siempre en el Evangelio, son muy importantes. Debemos de tenerlos presentes, no solamente en la celebración, sino siempre en la vida ordinaria. Y el Evangelio. Aquí hablamos propiamente de del Evangelio. En forma sencilla se dice, la lectura del Evangelio constituye el punto culminante de esta liturgia de la palabra. Las demás lecturas, que según el orden tradicional, hacen la transición desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Preparan a la asamblea reunida para esta lectura evangélica. Nuevamente concluimos de esta manera. El Evangelio es el punto culminante. Las demás lecturas simplemente son una transición y nos preparan para escuchar atentos el Evangelio. Por eso la postura para escuchar el Evangelio pues es de pie. Por eso la postura con que le rendimos honor al Evangelio, que es Cristo y que es proclamado por el presbítero, es ponernos de pie. Y por eso se incensa y por eso se ponen dos ciriales junto a él, porque el Evangelio, que es Cristo, es el más importante. Pero también tenemos que, que la palabra de Dios contenida en el evangeliario, perdón, en el leccionario, es una palabra comentada y actualizada. Las lecturas no bastan por sí mismas, necesitan de una actualización que le viene de distintos puntos. Y esta actualización son las oraciones, son los cantos, pero sobre todo la homilía del que preside la celebración. Por eso la palabra debe de responder, la palabra de Dios debe de responder a lo que estamos viviendo en la actualidad. Por eso las oraciones pues citan a la Sagrada Escritura, los cantos que muchas veces se tocan o contienen citas bíblicas son un eco a la palabra de Dios, pero la homilía de quien preside tiene que ser precisamente la homilía es para comentar el Evangelio, para comentar la palabra de Dios y actualizarla. Por eso la homilía es tan importante dentro de la celebración. No es un discurso no es un discurso o un speech que da el sacerdote, sino la homilía es para comentar la palabra de Dios y actualizarla. Es decir, vivir, vivir la palabra de Dios en la vida diaria. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los leccionarios. En los leccionarios, recordemos, el leccionario contiene la palabra de Dios. Pero de primer momento, el leccionario 1, 2 y 3 contiene los prenotandos, que ya mencioné anteriormente que los prenotandos son los principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de Dios. Teológica, litúrgica y pastoral. Ahí vamos a encontrar estas dimensiones. Y pues estos prenotandos se dividen en 6 capítulos y lo vamos a encontrar al inicio de cada leccionario. La primera parte del leccionario, después de los prenotandos y después de los decretos, vamos a encontrar las lecturas que nosotros utilizamos o el leccionario que nosotros utilizamos, el leccionario dominical ciclo A para los domingos. Y en el ciclo A vamos a ser acompañados
por el evangelista San Mateo. Entonces, el ciclo A, leccionario, ciclo A, contenido en el tomo 1, vamos a encontrar los 4 domingos del Adviento, el tiempo de la Navidad hasta el bautismo del Señor, la primera parte del tiempo ordinario, domingos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 domingos del tiempo ordinario, el tiempo de la Cuaresma, los 5 domingos, la Semana Santa, el tiempo de la Pascua, domingo de la Resurrección y domingo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y Pentecostés. Y durante el transcurso de este ciclo A, el Evangelio que nos va a acompañar específicamente va a ser San Mateo. Por ahí en la Pascua, pues vamos a encontrar que para los domingos va a ser San Juan el que nos va a acompañar, pero por esa dimensión tan profunda que toca San Juan en el Evangelio y en cuanto a sí, a la profundidad que toca, pero sobre todo a la realidad que nos muestra sobre el acontecimiento de la Pascua. Esa es la primera parte del leccionario 1. Después también, entonces, si ya encontramos en la primera parte lo contenido del ciclo A, inmediatamente vamos a encontrar el ciclo B, los domingos, las lecturas que se van a utilizar para el ciclo B. Y aquí vamos a ser acompañados por el evangelista San Marcos. Nuevamente contendrá los 4 domingos de Adviento, el tiempo de la Navidad, las ferias mayores del Adviento, la Navidad, el bautismo, la primera parte del tiempo ordinario, el tiempo de la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua hasta Pentecostés. Esto es en cuanto a las lecturas dominicales. La tercera parte, ciclo C, acompañados del evangelista San Lucas. Nuevamente, tenemos los domingos de Adviento, el tiempo de la Navidad, el bautismo, la primera parte del tiempo ordinario, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua hasta Pentecostés. Estas tres partes, lo único que diferencia, o la diferencia entre estas tres partes, es el evangelista que acompaña, pero también las lecturas que se van tocando cada domingo. Por eso son distintas. De tal manera que recalcamos ahorita lo que mencionábamos anteriormente, una forma circular y semicontinua. Una vez que hemos terminado el A, pasamos al B. Una vez que terminamos el ciclo B, pasamos al C. Y una vez que terminamos el ciclo C, pasamos al A. Una forma circular y semicontinua. Las lecturas que se van tocando a lo largo de todos los domingos, unas tendrán esa forma semicontinua. Se lee un fragmento en un domingo, al siguiente domingo se lee otro fragmento. Esto pasará en muchas ocasiones en los domingos, pero también en las ferias del tiempo, es decir, de lunes a sábado. Estas son pues las tres primeras partes. La segunda parte grande son las ferias. ¿Y qué son las ferias? Las ferias son las lecturas que vamos a encontrar en lo ordinario de todos los días. La segunda parte vamos a encontrar las ferias del Adviento, es decir, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 del Adviento de lunes a sábado. Y las lecturas del domingo según el ciclo en el que estemos, A, B o C. También las ferias de la Navidad, las ferias de la primera parte del tiempo ordinario, las ferias del tiempo de la Cuaresma y Semana Santa, la feria del tiempo pascual y el propio de los santos. ¿Qué es el propio de los santos? Es igual las lecturas que se han fragmentado para tener esa relación con el santo que se celebra. Y pues esto lo vamos a encontrar como en el propio de los santos en los meses en los que nosotros celebramos este tiempo, es decir, diciembre, enero, marzo, abril, incluso hasta mayo.
las fiestas de los santos que tienen lecturas propias y que vamos a encontrar en el leccionario número 1, no en el 2, sino en el 1. Ahora pasamos al leccionario número 2. Ahorita pasamos a las preguntas. Leccionario número 2. Igual, al inicio del leccionario vamos a encontrar los prenotandos, que ya dijimos, son principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de Dios, donde ahí nosotros nos vamos a enriquecer con una dimensión teológica, litúrgica y pastoral. En el leccionario 2 vamos a encontrar propiamente, ¿sí?, los domingos del tiempo ordinario. Y en el ciclo A nuevamente vamos a ser acompañados por San Mateo en los domingos. Y luego, después, vamos a encontrar los 33 domingos del tiempo ordinario y las fiestas cristológicas. Es decir, el año A va a contener las lecturas propias del domingo de los 33 domingos. Y al finalizar, las fiestas cristológicas. Y las fiestas cristológicas van a ser de Jesucristo, Rey del universo, la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre de Cristo y el Sagrado Corazón, que son las fiestas del tiempo ordinario. En el ciclo B, nuevamente, San Marcos, los 33 domingos del tiempo ordinario y las fiestas cristológicas ya mencionadas. En el ciclo C, acompañados por San Lucas, los 33 domingos del tiempo ordinario y fiestas cristológicas ya mencionadas. Y luego, la segunda parte, después de los 3 ciclos feriales dominicales, encontramos que el grueso va a ocupar el grueso de este texto las 34 semanas del tiempo ordinario, es decir, las ferias de todo el tiempo ordinario, de lunes a sábado, con una prescripción que vamos a encontrar ahí. Allí encontramos que las lecturas feriales del tiempo ordinario, de lunes a sábado, encontramos años pares y años impares. Y estas, ¿por qué años pares o por qué años impares? Las lecturas que se proponen ahí en las ferias del tiempo ordinario son lecturas semicontinuas. Es decir, termina un libro e inicia otro. Termina el Génesis y tal vez iniciará la carta de San Pablo, etcétera. Entonces, pero que vamos a encontrar que ahí hace referencia a años pares y años impares. Es decir, ahorita estamos en el año 2024, es año par. Por lo tanto, se tendrán que leer las lecturas que digan años pares. El próximo año, 2025, tendremos que leer las lecturas impares, también semicontinuas. Y aquí hay algo que es propio de esto, que el Evangelio es para los 2 años, impares y pares. El Evangelio es para ambos años. Y en ese sentido, las ferias del tiempo ordinario es el grueso que va a ocupar más el leccionario número 2. ¿Por qué? Porque son 34 semanas que abarca el tiempo ordinario. Recordando que ya la primera parte la encontramos los primeros 9 domingos, o los primeros 9 semanas, las vamos a encontrar en el tomo 1. ¿Sí? Y el leccionario 3. El leccionario 3 contiene las lecturas de las fiestas de todo el año, es decir, de las fiestas de los santos o de las fiestas cristológicas. Pero es un leccionario que poco utilizamos. Es un texto también muy rico y muy grande bueno, por lo que contiene. Y este leccionario número 3 nos propone
aparte de que nos propone las lecturas para algunas fiestas del año, nos propone las citas bíblicas para las lecturas de las fiestas de los santos que no cuentan con lecturas propias. En ese sentido, vamos a encontrar nosotros aquí las citas bíblicas que nos hacen referencia a la lectura que nosotros podemos utilizar para la fiesta de algún santo. Y en ese sentido, este texto es muy valioso, el tercer leccionario. Lo podemos explotar al máximo, en el sentido de que podemos enriquecer nuestra vida celebrativa todos los días, enriqueciéndonos con este texto también. Claro, no descartando también el leccionario 1 que tiene lo propio y el leccionario 2. Y así de esta manera es como, pues doy así una explicación muy general de los libros litúrgicos en cuanto a esto de los leccionarios. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos entrar un momento en preguntas, dudas propiamente de estos tres libros que son los leccionarios. Sí, adelante si alguien quiere eh, hacer alguna pregunta. A ver, por ahí Samsung SM, no más que nos dice el nombre. Lupita, Sí, Lupita Flores. Padre Raudel, las moniciones que se hacen para las lecturas, sobre todo en las misas de los domingos, ¿tienen sí, alguna norma o alguna regla? A veces las hacemos tan largas que decimos más que la propia lectura que se va a leer. ¿Qué nos puede regir o normar para no exagerar ni cometer alguna cosa en contra de la propia lectura que se va a leer? exactamente. Muchas veces caemos en lo excesivo, ¿verdad? Y si hacemos unas municiones enormes, grandísimas, que dicen más que la homilía a veces. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de hacer una munición sencilla que diga mucho en pocas palabras. Y para ello nos podemos regir por la instrucción general del misal romano. No recuerdo el número que nos habla respecto a las municiones, pero son importantes las municiones, no hay que quitarlas, porque hay municiones que nos ambientan en este sentido. Por ejemplo, antes de iniciar la celebración, estamos en tal domingo, o estamos en tal tiempo, y hoy la palabra de Dios nos hablará de esto de tal manera, así muy general. Y luego para las lecturas, una munición sencilla. Si se fijan, las municiones que nos manda la Buena Prensa, que son las que elabora la Conferencia del Episcopado Mexicano y que edita la Buena Prensa, son municiones muy sencillas. Con 5 o 7 palabras nos dicen mucho de lo que nos va a hablar el texto de la palabra de Dios. Y en ese sentido, la munición es importante, pero no hay que abusar de ella, ¿sí? No hay que abusar de la munición haciéndola extensa, sino una munición sencilla, concreta, que nos ayude a nosotros a entender lo que vamos a escuchar, ¿sí? Sí. Muchas gracias, Padre. ¿Alguien más? Por ahí creo que Yo, Luzma, padre. sí, Luzma, adelante. Sí. Padre, pues primeramente felicitarlo. Creo que nos ha dado unas pláticas realmente muy sustanciosas. A veces creemos que sabemos y nos damos cuenta que no sabemos nada. Creo que tenemos que estudiar, como le pusieron por ahí en uno de los mensajes. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención lo último que dijo del leccionario 3. Nada Sí, más vienen las citas bíblicas. Entonces, en dado caso de que se quieran utilizar esas citas bíblicas, ¿se puede poner la Biblia en el ambón o cómo tiene que hacérsele?
Ok. El leccionario número 3 Ujú. contiene las citas bíblicas de todas las fiestas del año, ¿sí? Sí. Pero en la parte de atrás, vamos a encontrar los textos, Ah, ok. las citas Ok. bíblicas a las que nos remite precisamente la cita. La cita. ¿Sí? Ujú. La cita nos va a remitir incluso hasta la página. Ya no va a haber necesidad de andar buscando dónde está, sino nos vamos a la cita y nos da la página y encontramos la lectura, el salmo o el evangelio o la aclamación que nos propone la fiesta del día. Ok, gracias, padre. Yo tenía esa duda porque en alguna ocasión sí me dijeron, es que tienes que poner la Biblia. Y yo dije, no, tiene que ser el leccionario, Sí, ¿verdad? exactamente, Pero sí. lo que viene exactamente en la segunda parte. Exactamente. Ok. Entonces, Much- por eso el leccionario es muy importante y para eso se ha redactado. No podemos poner la La Biblia, Sagrada Escritura. no podemos poner la Sagrada Escritura en el ambón, incluso no podemos ni poner el misal, ¿verdad? Ese misal mensual Exacto. que a veces Sí. compramos y que a veces la gente, pues se lleva, es que aquí ya lo llevo seguro, ¿verdad? Y para no perderme, pero también hay que conocer el misal y pues para eso ha sido creado, para usarse dentro de la celebración, aunque a veces nos pareciera un poquito más cómodo, ¿verdad? Leer del misal mensual, pero pues estaríamos denigrando el valor El leccionario. del leccionario, que para eso ha sido creado. Muchas gracias, padre. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Preguntan en el chat si los leccionarios están en formato digital que se puedan compartir. No, los leccionarios los edita la Conferencia del Episcopado Mexicano y pues yo creo que es una forma de ingreso a la conferencia. Entonces solamente los encontramos físicamente en las librerías. No hay leccionarios digitales. Muy bien, por ahí Mari está levantando la mano. No sé si quiera abrir su micrófono y preguntar a viva voz. Mari, Buenas noches, padre. buenas noches. Yo nada más, bueno, agradecerle por el curso, muy enriquecedor, y pues me doy cuenta que necesito seguirme preparando mucho en esta parte de la liturgia. Yo le quiero preguntar si habrá manera de que nos facilite el material de la presentación que nos puso, porque pues bueno, yo estuve anotando, pero pues me quedé muy atrás. Sí, sí, claro que sí, se los voy a compartir ahora que ya estamos terminando esta segunda sesión. Aquí en esta segunda presentación se me fueron un poquito dos errores, entonces los voy a corregir, se los voy a pasar al padre Jorge y el padre Jorge nos hará favor de enviarlo a los correos, ¿sí? Para que lo tengan y lo puedan compartir, lo puedan estudiar y lo tengan para ustedes, para su Muy bien, conocimiento. padre, le agradezco mucho. Gracias. José Luis. Sí, padre, gracias. Solamente para preguntar si para poder estudiar todo esto necesitaríamos estar en la pastoral litúrgica. ¿Cuánto tiempo nos llevaría hacer el manejo adecuado, correcto de toda la liturgia? Sí. Si nos metemos a estudiar ahí en pastoral. Sí, sí. No, no hay necesidad de estar en un grupo de pastoral litúrgica parroquial, pero sería lo más viable, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos conocimiento de liturgia, pues lo más viable sería que lo compartiéramos con el equipo para enriquecerlo. Entonces, en ese sentido, no, pero sí. O sea, lo más funcional sería pertenecer a un grupo. ¿Para qué? Para estar en ese contacto directo con el material o con los libros que se requieren para hacer la celebración. ¿Cuánto tiempo nos podemos llevar en manejar correctamente los libros? Pues si tenemos un contacto directo con los libros litúrgicos, específicamente Misal Romano y los leccionarios, digámoslo sin esforzarnos mucho, en 3 años, nosotros podríamos conocer en su totalidad los libros. ¿Por qué en 3 años?
porque lo digo en 3 años porque no me voy a esforzar mucho en el sentido de que todos los días va a haber una cosa diferente en el misal romano. Todos los días va a haber una cosa diferente en el leccionario. Entonces, en ese sentido, si yo todos los días voy a misa y ojeo el misal, ojeo el leccionario y me voy dando cuenta de cómo va cambiando en el transcurso de los 3 años, me voy dando cuenta, en el transcurso de estos 3 años, me di cuenta cómo fue el caminar del misal y cómo fue el caminar de los leccionarios y cuándo se cambió de un tomo a otro. Jesús de la Dipaj. Hola, buenas noches, padre. Muchas gracias por el compartir. Quisiera pedirle, si no pudiera, así de favor, o sea, ahorita hacernos como una demostración, no sé, de la misa de hoy, cómo encontramos las lecturas, porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez que estábamos en una misa y yo solamente como que llegué y vi, dije, es la fecha de hoy, lo leí y hasta después supe que, pues, no eran las Ok. lecturas, me parece que no eran del ciclo. Ok. Entonces, no sé si pudiera, por favor. Sí, claro que sí, con gusto. Voy a poner el ejemplo de hoy y del próximo domingo, ¿sí? Para que nos quede un poco más claro. Hoy el calendario litúrgico, nos dice que hay que utilizar una eucología que es por una circunstancia o cierta necesidad. Recuerden que ayer hablamos de las diferentes maneras de elegir una misa. Entonces, en ese sentido, hoy el calendario litúrgico nos pide que tomemos la eucología por la santificación del trabajo humano. Yo me fui ahorita en este momento, me fui al índice, busqué por la santificación del trabajo humano y está la página 1226 del misal. 1226 del misal romano. Perdón, 1126. Y aquí está, ¿sí? Por la santificación del trabajo humano. Y dijimos que la eucología comprende 3 oraciones: la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión. Una vez que yo he elegido la eucología menor, también tengo que elegir un prefacio. Aquí la rúbrica, en la parte final de la oración sobre las ofrendas, me dice, en letras rojas, me dice, tomar el prefacio quinto para los domingos del tiempo ordinario y me remite a la página 512. Pues me voy a la página 512 para encontrar el prefacio quinto del tiempo ordinario. Y aquí lo tengo. Y en ese sentido, ya tengo la eucología, el prefacio para la misa. ¿Qué me faltaría? La plegaria eucarística. En ese sentido, lo que elija por decisión propia el presidente de la celebración. Puede elegir la plegaria eucarística número 1, la 2, la 3, la 4, reconciliación 1 o 2, diversas circunstancias 1, 2, 3 o 4. Y de esa manera yo ya elegí la misa que se va a celebrar. Ahora, pero me falta una cosa muy importante, ¿sí? Y ustedes saben cuál es: las lecturas, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en la semana 25 del tiempo ordinario, ¿sí? Entonces me voy al tiempo de feria, que es la semana 25 del tiempo ordinario, y me voy al martes. Aquí está. Martes 25, sí, sí, 25 del tiempo ordinario.
Y ahí mencionamos ahorita, ¿verdad? Dos cosas, años pares y años impares. Inmediatamente aquí me remite al año impar. Entonces le doy vuelta a la hoja y es el año par. Entonces, a partir de ahí es la lectura del día de hoy, que hoy corresponde al libro de los Proverbios, el Salmo 118, y recuerden, el Evangelio va a ser para ambos años, impar y par. Entonces, es una lectura continuada en el sentido de que hoy en este día elegí la misa, la eucología y las lecturas. Entonces, en ese sentido, hay que tener siempre presente en qué semana estamos. 25 del tiempo ordinario. Y pues aquí me voy a las ferias, que son de las ferias de semana, y me voy al martes 25 del tiempo ordinario. ¿Sí? Esa es la primera. Segundo, para el domingo, para este próximo domingo, que es el domingo 26 del tiempo ordinario, y estamos en el ciclo. ¿Me recuerdan qué ciclo están? A ver si estamos atentos. ¿Qué ciclo vamos caminando? Ciclo B. Ciclo B. Ciclo B. Muy bien. Me voy al ciclo B y encuentro las lecturas número 26. Si ahorita estamos en el 25, pues del 25 sigue el 26. Entonces me voy a la semana 26 y ahí me da las lecturas del domingo 26, donde me doy cuenta de que estoy en el ciclo B. En la parte superior del lado derecho encontramos que dice ciclo B, y si me voy más adelante, una vez que termine el ciclo B, va a decir ciclo C. Y en esta parte es donde me voy a dar cuenta si estoy en el ciclo correcto y en el domingo correcto. 24, 25, 26, 27, 28. Y aquí me va a proporcionar la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. E inmediatamente, pues se termina el Evangelio y me va a dar las lecturas del domingo siguiente. Entonces, para poder identificar las lecturas que corresponden al día y al domingo, hay que tener conciencia en qué semana estamos. No en el día civil. Por ejemplo, hoy que es 20, ¿qué? Hoy es 24. 24. Hoy es 24. No me voy con el concepto de 24 del día civil, sino con el concepto del número de domingo en el que vamos, de la vida litúrgica de la iglesia. Aunque la vida litúrgica de la iglesia se rige por el calendario civil muchas veces, tiene sus variaciones en ese sentido, ¿sí? No sé si expliqué bien cómo elegir las lecturas y los textos. Jesús. Sí, padre, muchas gracias. Ok, muy bien.